Bienvenido al canal Ajedrez 2000. Seguimos viendo nuestro repertorio con las piezas blancas y seguimos con la apertura siciliana. Cómo jugar con la variante caballo C3, la que hemos elegido para salir de los caminos principales, pero donde proponemos recetas muy interesantes para poner en problemas a nuestros rivales y seguir jugando de una forma agresiva. Hoy vamos a ver cómo jugar contra la segunda jugada caballo C6, quizás la alternativa principal más empleada y más sólida que pueden elegir las negras. Así que estate muy atento porque yo soy Paul Sabria y esto es Ajedrez 2000. Nosotros jugamos con E4, C5 defensa siciliana, caballo C3, caballo C6, es la variante que nos ocupa hoy. Y vamos a responder con alfil B5, con clara intención de cambiar nuestro alfil por el caballo. Vamos a ver ahora qué ventajas nos ofrece ese cambio. Y aquí las negras pueden elegir si aceptar el desafío o jugar la principal caballo D4, que es la más sólida, la que considero que es mejor y por tanto la que vamos a analizar en un vídeo aparte porque el carácter de la posición va a ser muy distinto al que vamos a analizar en este vídeo, que sería con la jugada G6, la segunda opción más empleada en partidas, pero tras alfil por C6 se considera que las blancas consiguen una versión favorable al rosolimo. Para tratar de comprender esta posición, primero mencionar que el rosolimo sería con la jugada caballo F3 en vez de caballo C3 y tras caballo C6 alfil B5, G6 alfil por C6, B por C6, llegando a la misma posición pero con un cambio de caballos, y la versión aquí es peor que la que nosotros jugamos porque las negras generalmente intentan atacar por el flanco de rey mediante la jugada F4 y en el rosolimo deben perder algunos tiempos en emplear esa jugada. Sin embargo, tras caballo C3, que es el orden que empleamos nosotros, F4 va a venir en un solo tiempo. Así que G6 alfil por C6, las negras tienen dos capturas posibles. Vamos a ver que B por C6 va a ser mejor porque las negras así tendrán la columna B para su torre y además situarán este peón en D6, que veremos que tendrá muchísima importancia y tendrá sobre todo un mayor control sobre el centro, sobre todo de la importante casilla E5. Primero vamos a ver qué sucede tras D por C6. Me ha sorprendido ver que es la opción más empleada en partidas en lichess, por poquita diferencia eso sí. Y nosotros vamos a jugar con D3, F4, caballo F3, enroque y luego trataremos de atacar ese rey que va a venir a G8 tras enroque con jugadas tipo dama E1, dama H4 y empezaremos a llevar piezas para dar mate. Generalmente voy a recomendar aquí una sutileza y es que empezaremos nuestro sistema con F4 en vez de con D3 primero, al revés que tras la captura B por C6, donde voy a recomendar empezar con D3. Es parecido, pero creo que nos ahorramos algunos planes que podrían tener las negras. Por ejemplo, si jugamos directamente con D3, un posible plan secundario sería jugar B6, alfil A6 y C4 rápidamente, aprovechando que la columna D está abierta y este peón podría sufrir un poquito. Es un plan que no se utiliza mucho, pero está puntuando bien para las negras y creo que les abrimos posibilidades con un C4 pronto. Entonces recomiendo empezar con F4 para asegurarnos alcanzar posiciones más principales de ese sistema. Y tras alfil G7, caballo F3, caballo F6, D3. Ahora ya sí conseguimos lograr lo que sería variante principal de ese sistema tras la captura B o D, la misma posición, pero con esa pequeña diferencia sistemática donde ya hemos mencionado que aquí va a jugar favorable a nosotros respecto a la otra captura. Tras enroque, enroque. Y nuestros planes van a ser, como ya hemos comentado, dama E1, dama H4 y luego crear alguna ruptura con F5 para pasar el alfil a H6 y venir a atacar a ese rey o a G5, o también una jugada muy fuerte en esta posición va a ser E5. Creo que es muy importante para las negras tener ese peón en D6 en vez de ahí, ¿sí? Si las negras hubieran capturado de peón de B, este peón de B seguiría en D7 y podrían jugar D6,
porque es muy importante tener control sobre la casilla de E5. Como vamos a ver, esta casilla ahora va a ser muy débil y las negras se privan de su plan principal, que es romper la posición con F5, ya que tras E5 es una jugada que es principal cuando este peón está, el peón de B está en D6, porque ahora las negras consiguen crear rupturas sobre ese peón. Es una variante que vamos a analizar en los próximos minutos. Sin embargo, ahora la ruptura F5 ya no va a ser posible, ya que tras el avance E5 las negras no obtendrán manera de romper nuestra fuerte estructura, ganaremos muchísimo espacio y sus piezas quedarían muy restringidas. Así que este plan ahora no existe. Y otras ideas de las negras en esta posición o en ese tipo de posiciones es llevar el caballo de F6 a la casilla D4, pero para ello necesitan emplear muchísimos tiempos, como por ejemplo caballo 8, caballo C7 y entonces caballo B5, caballo E6 y finalmente llega a D4. Lo que sucede aquí es que necesitan 4 tiempos y para emplear esos 4 tiempos nosotros ya nos habríamos lanzado al cuello y ya estaríamos prácticamente dando mate. Por eso no se emplea a menudo, aunque también las negras podrían intentarlo, pero vamos a analizar las jugadas principales, que son alfil G4 primero o B6. Son las dos jugadas que vamos a ver. Y la recomendación que yo doy es que cuando este alfil esté en G4, jugaremos directamente para ahorrar nuestra toma de decisiones con H3, ya que tras alfil por F3 podremos capturar de dama. Sin embargo, si nuestra dama ha llegado a la casilla E1, como vamos a ver luego, no nos vamos a dejar cambiar nunca el caballo en F3 rápidamente. Eso lo vamos a ver y lo voy a explicar porque lo recomiendo. Ahora tras alfil G4, por tanto jugamos H3, alfil por F3, podemos capturar de dama y nos aseguramos una posición muchísimo más fácil de jugar con un punto de ventaja, donde generalmente aquí las negras juegan caballo D7, porque tras caballo E8 y ese plan que he mencionado, ya sabemos que las negras necesitarían aún 3 tiempos más, y tras jugadas tipo F5 o también nosotros podemos jugar E5 rápidamente, estamos llegando muy rápido. Generalmente las negras juegan con caballo D7 para jugar caballo E5 contra nuestro F5, donde abriría el alfil. Entonces caballo D7 es la jugada más empleada, sin embargo, tras E5 tenemos clara ventaja. Tenemos aquí un juego muy fácil. Ahora este peón de E5 restringe el alfil de G7, restringe también el caballo de D7 y además habilita la casilla de E4 para nuestro caballo. Jugada que es posible sobre todo porque las negras han capturado de peón de D, tienen menos peones centrales y por tanto menor control central. En cambio, cuando capturan de B generalmente sitúan su peón en D6 y nos complica un poquito más, solo un poquito, nuestro juego. Es lo que vamos a ver ahora. Pero antes también mencionar un segundo plan que emplean las negras, que es B6 en vez de alfil G4. La diferencia es que ahora tras dama E1, alfil G4, ya no tenemos nuestra dama en D1. En ese caso, la jugada que recomiendo es muy sencilla, ya que, insisto, las negras no tienen control sobre la casilla E5, por tanto la jugada de caballo E5 es muy fuerte, amenazando el alfil, obligándolo a volver hacia casa tras la jugada dama H4 y simplemente también tendremos clara ventaja y un juego muy fácil. Así que directamente ya pasamos a analizar qué es lo que sucede tras B por C6, que es una jugada que sí hay que conocer más. En este caso, empezamos nuestro sistema con D3, alfil G7, F4, D6, caballo F3 y las negras tienen dos posibles sistemas. Pueden escoger entre caballo H6 o caballo H6, que apenas ha sido empleada, sin embargo es una opción muy interesante. Como ya hemos mencionado, uno de los planes principales de las negras es provocar la ruptura central F5 para intentar desestabilizar nuestro centro, y caballo H6 pretende la jugada de F5 en un solo tiempo. Así que es la primera que vamos a ver, más que nada porque caballo F6 es la principal y la quiero dejar para el final. Tras caballo H6 nosotros igualmente seguiremos con enroque y dama E1. Esa es la posición que vamos a llegar tanto si el caballo está en F6 o en H6. Nuestras jugadas enroque y rápidamente dama E1, porque la dama desde E1 ejerce tres funciones muy
importantes. La primera es posibilita el pase de la dama a h4, donde podremos acumular piezas para atacar el rey. En segundo lugar, contra la ruptura f5 queremos jugar e5 y esta dama protegerá nuestro fuerte peón de e5. Y en tercer lugar, tras torre b8, que es donde generalmente sitúan las negras su torre tarde o temprano, nosotros queremos jugar b3 para tener bien defendido ese peón y además tener un mayor control sobre la casilla de c4. Y es muy importante que esta dama está defendiendo también temporalmente el caballo de c3 y posibilita también la jugada b3 en caso de que las negras decidan jugar rápidamente con torre b8. Así que la dama n1 está bien situada y vamos a analizar dos jugadas en esta posición, que sería f5 directamente, o qué sucede si las negras intentan jugar alfil g4 y solo entonces jugar f5, porque me parece una jugada que es muy interesante, ya que tras f5 el problema es que nosotros jugamos e5 y ahora ambos alfiles quedan bastante restringidos en la posición, el alfil de g7 por nuestro peón de 5 y el alfil de c8 por su propio peón de f5. Sin embargo, f5 es la jugada principal y por tanto la que veremos luego, pero alfil g4 me parece una opción bastante fuerte a la práctica que está puntuando bien para las negras, porque lo que quieren lograr ahora es que tras f5 el alfil queda fuera de la cadena de peones y además si nosotros seguimos con e5, como vamos a ver, este caballo refuerza también el punto de 5, sin embargo las negras se desharán de este caballo. Y si comparamos la posición, que veremos más adelante, f5, e5, la fuerza del caballo de f3 en comparación con el alfil de c8 es terrible. Entonces las negras con alfil g4 quieren deshacerse de nuestro caballo y jugar rápidamente con f5. Y ahora, muy importante, sigo insistiendo, por eso mi recomendación práctica es que cuando nuestra dama esté en d1 juguemos rápidamente con h3 para capturar con la dama. Si nosotros no podemos capturar en f3 con nuestra dama, recomiendo quitar el caballo. Aquí la jugada más empleada es dama h4. Sin embargo, tras alfil por f3, torre por f3, f5, las negras están puntuando muy bien porque ahora ya no tenemos tantas piezas, el caballo de f3 ya no está, para acumular, para atacar ese rey. Nuestras perspectivas de ataque ya no están funcionando, los problemas de espacio que tenían las negras no se puede aprovechar porque ya hay menos piezas en el tablero y aquí las negras lo están haciendo bastante bien, ya que la ruptura de 5 sería muy débil, ya que este peón no tendría suficiente apoyo y lo terminaríamos además perdiendo. Así que ese plan creo que es muy fuerte, alfil g4, y voy a recomendar una novedad que es caballo h4. Un plan totalmente distinto a todos los que he comentado y excepcionalmente lo vamos a emplear en esta situación donde las negras han jugado caballo h6 y alfil g4 para posteriormente intentar f5. Así que caballo h4 es novedad. Y ahora tras f5, si las negras aquí no hacen nada, seguiremos, por ejemplo, tras torre b8, jugamos h3 y cuando el alfil vuelve, nosotros volvemos con el caballo y volvemos con los planes que nosotros ya conocemos, que además de los que he mencionado con dama h4 y atacar, también otro plan es jugar b3, entonces jugar alfil d2 y tras dama h4 pasar la torre de a a e1 para intentar provocar alguna ruptura central. A veces también el alfil se sitúa a b2 para tratar de cambiar alfiles mediante la jugada caballo a4. Generalmente se emplea más alfil d2, pero también el plan de alfil b2 puede ser muy útil en algunos casos. Así que obligamos a las negras a hacer algo. f5 es la jugada que recomienda la máquina. Me guío en variantes de la máquina porque caballo h4 es novedad, entonces ya no he encontrado partidas. Ya sabemos que si no juegan f5 nosotros íbamos a jugar h3 y caballo f3 guardando nuestro caballo y en ese caso tampoco nosotros podemos jugar e5 porque ahora este caballo tampoco está defendiendo el peón, entonces ese peón tras d por e, f por e y dama c7 no pueden capturar. Las negras no podrían capturar rápidamente el peón por alfil por h6, pero sí este peón está empezando a quedar muy débil en la posición y aquí las negras lo están haciendo bastante bien. Entonces no podemos jugar con e5. Nuestro plan
va a ser muy distinto ahora. Es importante empezar con H3, obligando al alfil H5 para ahora poder capturar en F5 y prevenir la captura de pieza, ya que ahora caballo por F5, que es la captura que querían realizar las negras, no es posible por G4, donde ese alfil de H5 directamente ya lo ganaríamos. Así que obligamos a G por F5 y llegamos a un tipo de posición totalmente distinto a todos los que estamos viendo. El carácter de la posición está cambiando y por tanto nuestro plan también va a ser muy distinto. No tenemos forma de atacar a este rey rápidamente, de llevar piezas, de acumularlas, porque la torre no puede venir a F3, el caballo cuando venga nos lo van a cambiar y la dama sola no va a hacer nada, el alfil no lo podemos pasar porque tenemos un peón en F4, entonces los planes, insisto, van a ser distintos. ¿Cuál es el plan ahora? Bueno, nuestro plan va a ser preparar la ruptura B4, empezando con la jugada alfil de 2, donde las negras podrían jugar rey H8, para habilitar la casilla de G8 para su caballo o para su torre, sobre todo para su caballo que está quedando un poco torpe, y podríamos seguir con caballo F3 porque este caballo en H4 estaba completamente fuera de juego. Las negras ya querrán cambiar ese caballo porque si llega a G5 se podría convertir en una pieza muy fuerte y tras torre por F3 podría seguir caballo G8 y ahora es la recomendación, ¿no? Torre B1 para intentar A3 y B4. Primero, antes de A3 y B4, recomiendo pasar el caballo en el otro flanco para que este peón de B4 también esté reforzado por nuestro alfil, también por nuestra dama, por tanto va a ser una ruptura fácil de llevar a cabo y posteriormente podremos tratar de cambiar este alfil de G7 que defiende bien al rey de las negras con la maniobra alfil C3, o caballo E2, caballo G3, alfil C3, que nos asegura una ligera ventaja. Así que creo que es un plan fácil de llevar a cabo, muchísimo más fácil de jugar esta posición para las blancas. Y mi recomendación contra ese alfil G4, caballo H4. Si las negras no hacen nada, H3 y volvemos. Y si juegan F5, H3 igualmente, donde ese peón también restringe muchísimo este caballo. Y ahora capturamos, obligando a capturar de peón. Y el plan, alfil de 2, volver con el caballo e intentar torre B1, A3 y B4 para romper esa estructura central negra y poder crear debilidades para poder luego atacarlas. Alfil G4 es un plan contra dama E1 bastante poco frecuente, ya que generalmente las negras juegan con F5 y aquí nosotros jugaremos E5 porque este peón ahora está reforzado por nuestro caballo, también por nuestra dama, por tanto es más una fortaleza que una debilidad. Y aquí las negras generalmente intentan caballo F7 para poner presión sobre nuestro peón y un plan que puede ser también empleado es rey H1 y contra dama C7 simplemente seguir con dama G3 para llevar piezas donde tras D por E5, F por E5 este peón sigue indirectamente defendido ya que tras caballo por E5 vendría alfil F4. También es una muestra de, para que veamos la importancia de que este rey venga a H1 ya que ahora caballo por F3 vendría con jaque, sin embargo ahora no es posible porque las negras perderían su dama y por tanto aquí estaríamos ganando pieza. Las negras tendrían que seguir con otro tipo de jugadas tipo alfil E6 y nuestro plan sería alfil D2, torre a E1 con una ligera ventaja de espacio. Sin embargo yo voy a recomendar algo muchísimo más directo que S6, donde aquí las negras tienen dos opciones, caballo H6 o caballo H8. Vamos a ver ambas. Empezaremos con caballo H6, donde tiene el problema que ahora nosotros podremos jugar siempre caballo G5 porque no nos podrán las negras expulsar ese caballo con la jugada H6 y aquí tendrán problemas. Tras H3, que es la jugada que recomiendo, muy importante porque si aquí jugamos directamente con caballo G5, entonces las negras tienen la maniobra caballo G4 para caballo F6 y también luego podrán expulsar nuestro caballo, así que con H3 primero dejamos las piezas negras, sobre todo ese caballo, bastante torpe y aquí las negras podrían seguir con rey H8 y ahora muy fuerte caballo G5 para prevenir caballo G8, donde ahora simplemente podríamos seguir con dama H4 o caballo F7 jaque, ganando calidad. Así que las negras deberían preparar un poquito más
la jugada caballo G8 con alfil F6. Podríamos seguir tranquilamente con rey H1. Ya sabemos que este rey siempre está más seguro en H1. Y tras caballo G8 seguimos con nuestro desarrollo. También las negras podrían empezar directamente con rey G7, alfil D2, torre B8. No es importante memorizar, simplemente es los planes. Contra torre B8 generalmente jugamos B3, siempre que el caballo de C3 esté bien defendido con nuestro alfil o con nuestra dama. En ese caso tenemos ambas piezas defendiendo el caballo. Caballo G8 para jugar H6. Torre B1 es una jugada que solemos emplear sobre todo cuando este peón está en B3 para salir de la clavada del alfil por el caballo. Así nuestro caballo lo podremos mover cuando queramos. Y tras H6, caballo F3. Y ahora cuando las negras juegan D5, muy importante, siempre podremos salvar este peón con la maniobra torre F2 fuerte. Aquí las negras están preparando dama D6 para capturar el peón. Siempre tendremos disponible con la dama N1 la maniobra torre F2, torre 2, que nos asegura salvar nuestro peón y por tanto conseguir ventaja, ya que ese peón D6 restringe muchísimo la posición de las negras. Y aquí tenemos casi punto y medio de ventaja. Y vamos a analizar qué sucede si las negras emplean caballo H8, que ha sido muchísimo menos empleada. Sin embargo, creo que puede tener más sentido, ya que ahora caballo G5 no va a ser fuerte por la jugada H6, donde aquí es muy importante, ya que las negras rápidamente están viniendo con torre F6 para capturar el peón y ya sabemos que caballo G5 no es posible por H6, empezar directamente con la jugada torre F2. Siempre es la maniobra que vamos a utilizar para defender nuestro peón de E6. Y una posible línea sería torre F6, torre 2 defendiendo el peón. Digo posible línea porque torre F2 es una novedad, pero que es la más fuerte porque nos asegura mantener el peón. Y el único plan que además recomiendo también la máquina es jugar D5 para venir finalmente por el peón. Y ahora me gustaría aclarar que generalmente el problema de la jugada de 5 es que debilita muchísimo el peón de C5. Así que nosotros siempre tendremos buen contrajuego con ese peón, sobre todo empleando las jugadas caballo A4 y tras dama D6. Una jugada que solemos emplear a menudo en este tipo de posición con esta estructura cuando el peón ya está en D5 y el caballo está en A4 presionando en C5 es la jugada dama F2, ya que tras el avance de 4 debilita muchísimo la casilla de C4. E incluso aquí podríamos perder el peón D6 y jugar B3 más posicional con caballo B2, caballo C4, alfil D2 y torre A1. E incluso tenemos más de un punto de ventaja aunque juguemos con peón de menos, porque la estructura y las piezas de las negras son muy torpes y tienen muchísimas debilidades y todas nuestras piezas van a quedar muy activas. Sin embargo, aún es muchísimo más fuerte empezar con la jugada dama A5, donde este peón ya no se puede defender y seguiremos tranquilamente con alfil D2 y torre a E1. No recomiendo precipitarnos en recuperar el peón rápidamente, ya que ese peón simplemente las negras no lo podrán defender, así que mejor primero terminar con nuestro desarrollo y ya luego cuando queramos podremos recuperar el peón con muchísima ventaja. Así que este E6 me parece bastante fuerte contra ese plan de las negras. Y por último vamos a mencionar la variante principal que sigue con caballo F6. Caballo F6 es la principal, seguiremos con enroque. Y aquí enroque es la principal, la que vamos a ver, pero también me gustaría insistir que tras alfil G4 recomiendo, para facilitar la toma de decisiones y también nuestros planes, jugar con H3 siempre que nuestra dama esté en D1 para poder capturar. Si no, si la dama está en E1, sabemos que no nos dejaremos cambiar y jugaremos caballo H4. Pero aquí sí, porque podemos capturar con nuestra dama y tras torre B8, por ejemplo, interesante porque ahora nuestra dama no está en E1 y por tanto no jugaremos B3 porque el caballo no está defendido y podría sufrir descubiertas por el alfil de G7. Entonces empezamos con torre B1 y tras enroque, alfil D2,
nos aseguramos planes más sencillos y una ligera ventaja, porque si aquí las negras quieren hacer algo, como por ejemplo D5, tras E5 sabemos que, por ejemplo, caballo D7, este peón restringe muchísimo las piezas de las negras y además seguiremos con caballo A4, amenazando el peón de C5, dama F2 y si provocamos el avance D4, entonces las casillas C4 y E4 serán muy débiles y además accesibles para nuestro caballo. Así que D5 no soluciona los problemas y si las negras quieren, por ejemplo, jugar caballo D7 es la más empleada en esta posición y tras rey H1 han intentado caballo B6, aquí para intentar C4 simplemente tras B3 no existe ningún plan y el caballo de B6 queda desplazado y no va a poder defender su rey tras nuestro ataque. Así que creo que lo mejor para las negras tras caballo D7 rey H1 es simplemente esperar y tras, por ejemplo, dama C7, ahora si seguimos con F5, vendría caballo E5 ganando tiempo sobre la dama, que puede ser una forma también de jugar, pero mejor primero dama F2, donde podemos seguir con F5 y ahora si caballo E5 no amenazará a la dama, otras jugadas o también en combinación con ese F5 puede venir dama H4 para pasar piezas en el flanco de rey. Otro plan también podría ser, que recomienda Stockfish en algunos casos, es tirar el peón de G hasta G5 para luego avanzar el peón de H e intentar ganar espacio, aunque también me parece que puede llegar a ser un poco contraproducente ganar demasiado espacio. Y a mí me gusta más el plan con F5, sobre todo si esta torre mueve, por ejemplo, en algún lugar y ya no está en la casilla F8, por tanto, me gusta combinar el plan de F5 pero con el avance E5, donde ahora tras la captura F5 el caballo no puede venir a E5, este peón también restringe el alfil de G7 y ahora estamos viniendo con F por G6 para amenazar el punto F8. Y también tenemos la casilla de 4 para pasar con nuestro potro y también ahora hemos abierto la diagonal el alfil, así que tras dama H4 jugadas como alfil G5 o alfil H6 combinadas con caballo G5 son muy peligrosas y tenemos una idea de juego muy clara y agresiva. Así que todo eso son ideas contra alfil G4. Vamos ya directamente a la variante principal. Tras enroque simplemente podemos seguir con dama E1, la jugada que siempre hacemos, y tras torre B8 principal vamos a seguir con B3 porque ahora el caballo de C3 sí está defendido y aquí me gustaría mencionar la jugada alfil G4 donde ahora nuestra dama no está en D1 y por tanto vamos a evitar el cambio alfil por F3 con la misma novedad que propongo caballo H4 que me gusta muchísimo porque si aquí las negras no hacen nada, creo que aquí caballo H4 en ese punto no es novedad, antes sí era, aquí sí ha sido empleada. Y la idea es muy clara, es que si por ejemplo las negras no hacen nada, por ejemplo dama C7, jugamos H3 y volvemos tranquilamente y seguimos con nuestros planes, ya que hemos evitado ahora el cambio del alfil por este caballo y este ha quedado muy torpe. O si por ejemplo siguen con caballo H5, que me parece quizás la mejor, con idea de seguir con F5 con el alfil fuera de esa cadena de peones negra tras ese F5, ahora jugaríamos H3 primero igualmente y tras alfil C8 caballo F3, donde ahora tras F5, E5 hemos conseguido mantener nuestro caballo y por tanto el peón de E5 es muy fuerte y los dos alfiles quedan restringidos. Las negras aún podrían intentar alfil E6 para alfil D5, sin embargo ahora aunque pueden conseguir las negras cambiar un alfil por un caballo o al menos activar un poquito más su alfil, deben invertir muchísimos tiempos y son tiempos que nosotros aprovechamos para terminar nuestro desarrollo con dama E3, alfil D5, alfil B2, donde ya situamos este alfil en una fuerte diagonal y vamos a venir con torre a E1. Por ejemplo, si aquí las negras juegan alfil H6 para amenazar el peón de F4, entonces con caballo D2 lo tenemos todo defendido y en algún momento seguiremos con torre a E1 y también podemos pensar en capturar el alfil con un juego más fácil, mejores piezas, mejor estructura y sobre todo las negras tienen bastante debilidades en esta posición como va a ser tras el cambio caballo por alfil la casilla de E6. Así que ese plan de caballo H4 me parece muy fuerte, aunque es bastante infrecuente, me parece muy fuerte contra ese alfil G4. Y por último me gustaría mencionar una línea porque creo que refleja el espíritu de nuestra apertura tras enroque dama E1,
que es qué pasa si las negras intentan caballo E8 con esa idea de llevar caballo C7, caballo B5, caballo D4 o también pivotando por E6 para acceder a D4, donde es un plan muy interesante porque la casilla de D4 es muy fuerte, sin embargo, las negras deben emplear muchísimos tiempos y me gustaría reflejar esta línea que es dama H4, donde aquí generalmente las negras siguen con su plan caballo C7, pero aquí la jugada de F5 es muy fuerte, está puntuando muy bien, estamos viniendo muy rápido con alfil H6, caballo G5 a dar mate, y aquí las negras han intentado E6, o generalmente intentan esa jugada para tratar de cambiar damas, y han conseguido muy buenas puntuaciones tras alfil G5 con la jugada F6, donde aquí va a ser muy fuerte la jugada F por G6, amenazando dama por H7 mate, y tras H por G6, la mayoría de partidas siguen con alfil H6, pero yo voy a recomendar una novedad que está ganando, que es E5, donde ahora las negras no pueden capturar el alfil, porque tras caballo por G5, dama H7 está viniendo mate, tampoco el cambio de torres va a impedir el mate, porque la torre está impidiendo que el rey venga a escaparse por la columna F, y tras la captura de por E5, caballo E4 es muy fuerte. Habilitamos esa casilla, empezamos a acumular más piezas y, por ejemplo, una jugada que podríamos pensar, caballo D5 para defender más los puntos de la posición, ahora caballo por E5 es una bomba terrible, donde amenazamos caballo por G6, las negras de igual forma no pueden capturar F por E5 porque la dama cae, y tras F por G5, caballo por G5 podrían pensar quizás las negras que caballo F6 está salvando, pero tras, por ejemplo, torre por F6, torre por F6, dama H7, rey F8, aquí es muy importante, queremos seguir con caballo por G6, pero queremos evitar la jugada dama de 4 jaque, así que simplemente empezamos todo con la jugada C3 con ventaja decisiva. Hay otras jugadas también o otras formas de terminar con la partida, pero eso ya es suficiente. Así que una línea que refleja bastante nuestras ideas y que por eso la he guardado por el final es esa, ¿no? Caballo E8, venimos con nuestra dama H4 y luego jugamos F5 para llevar piezas al ataque. Espero que te haya gustado esta receta, estoy convencido que será muy efectiva. No debes recordar todas las jugadas, simplemente los conceptos que te he explicado y con eso ya vas a lograr muchas buenas puntuaciones contra esta apertura. Así que ya nos vemos en los siguientes vídeos del repertorio contra la siciliana. Hasta la próxima.